Mi nombre es Event Crersema, soy haitiano, nací en Norte, en una pequeña ciudad que se llama Tour du Nord. Toda mi familia tenía el presentimiento que yo iba a ser un bailarín, porque desde muy chiquitito, 3, 4 años, me gustaba mucho bailar. Y a los 10 años empecé a conocer la danza. Iba a ir a mi último año de educación básica y ahí tenía carencia en el idioma francés. Mi mamá fue muy exigente como la profesora. Durante el verano me mandó a la Alianza Francesa en Cabo Haitiano a tomar un curso de francés. Como eran cursos para niños y había muchas opciones. Había teatro, danzas sociales. Y ahí, cuando llegué allá, me inscribí como opcional, después del curso, como diversión a la danza. Empecé a involucrarme con la danza afro-haitiana de manera como profana, porque participé en una organización juvenil en mi universidad. Y ahí había como música racine, que es no es lo mismo que es folclore, que música racine es una mezcla de guitarra, tambor, y se usa estas músicas para hacer ceremonias de folclore. Yo, cuando terminé mis estudios secundarios, ahí mi misión en Cabo Haitiano ha terminado, porque yo quería entrar en Puerto Príncipe para estudiar danza, ballet clásica, moderna, en una buena escuela. Y mi mamá no quería. Mi mamá quería que fuera médico o otra profesión más segura. Y yo me gustó la danza. Ahí hice un trato con mi madre y que voy a estudiar una carrera y voy a dar lo mejor de mí, pero la única condición que pueda estudiar danza, que me apoya por la danza. Y entonces, cuando llegué a Puerto Príncipe, empecé a tener amistades y empecé a visitar. Y justo en esta época, en ENAT, que es Escuela Nacional de Artes en Haití, que es la única escuela del Estado que uno puede estudiar danza gratis. Y el ministro en esta época, que se llamaba el ministro Magali Komodeni, quería hacer un programa para certificar a todos los bailarines como profesionales que están en danza en ENAT. Y planificaron hacer un programa de 6 meses, que es un seminario intensivo. Pero todos estos bailarines deben pasar audición para ver si tienen condiciones para recibir la certificación como profesionales en danza, y lo mismo que hicieron para teatro, para pintura, para todo, era para renovar el arte que era a nivel del Estado, era muy como olvidado. Después de la independencia surge de nuevo la división de las clases sociales en Haití. El pueblo haitiano a su inicio eran todos analfabetos, porque eran esclavos y al tiempo de la esclavitud no tenían derecho de aprender ni leer ni escribir. Entonces, cuando el país empezó a civilizarse, había un rechazo hacia la ceremonia, porque ya no existía folclore. Era una bailarina que se llama Catherine Dunham, que nació en Estados Unidos, y ella estudió danza moderna, ballet clásica, era una bailarina profesional. Y estudió antropología. Y decidió crear una técnica a partir de la esencia de la danza africana. Ahí viajó en Haití a investigar cómo funcionan las ceremonias de vodú. La ceremonia de vodú era algo que no tenía nada que ver con la danza. En Haití, cuando uno dice voy a una danza, no significa que va a bailar, va a una ceremonia. Y el tambor, y se mueven, y los espíritus llegan y bailan, y hacen movimiento, hay espíritus alegres, depende de qué se trata la ceremonia.
Entonces con el catolicismo y el protestantismo, que ya había un rechazo y mucha miseria en el país, como si estamos pobres porque nos dimos espacio a Dios en nuestra vida. Era el lenguaje. Entonces esta bailarina que se llama Catherine Dunham y otra mulata también que se llama Lavina Laussier y Viviane Gauthier crearon la primera sala de danza donde uno puede aprender folclore. A los 35 años empezó a aprender el folclore y ahí rescató todo lo que es lo que el pueblo haitiano está viviendo en su cotidiano y lo está haciendo de manera escondida, de manera como es mal visto porque no es cristiano. Rescató eso y hace una revolución a nivel cultural para que el folclore tenga un espacio en la sociedad. Mi experiencia como docente fue una mezcla. Pero yo cuando estudié la danza, estudié más como para pasarlo bien, para ser intérprete. Nunca tenía como en mente de que quiero difundir, quiero enseñar. Y como tenía que hacer 2 carreras cuando estudié en la universidad, estaba estudiando ciencia contabilidad. Y ahí tenía un ramo, gestión y elaboración de proyectos. Y este ramo, mientras estaba en el segundo año de la danza, y el profesor nos habló de uno debe ser emprendedor. Y ser emprendedor significa como crear espacio para que puedas vivir de lo que tú amas hacer. Parece que no voy a seguir estudiando ciencia contabilidad para ir a pasar mi vida en una oficina. Mejor voy a trabajar como profesor de danza. Pero yo me sentí más involucrado con la danza para difundir la cultura haitiana. Cuando empecé a trabajar en la Embajada de Chile en Haití, haciendo un proyecto que se llama Educación Cívica y Arte. La idea de este proyecto era ayudar a la gente que están en drogas, que viven en barrios como marginales y que nos sentían como incluidos en la sociedad. Y hacer el programa con ellos para darles seguridad, integrarse y dejar la droga, usar el deporte, organizamos programas de fútbol. Como yo era bailarín, podía aportar. En Latinoamérica, esta experiencia de danza africana es una nueva manera también de expresar. Lo que aún falta es desde qué punto de vista nos aceptemos. Si desde el interior, lo que sentimos como personas, como humanos, o si desde una corriente que llega a todo lo hacen, lo hago también. Siento que eso falta. Falta como sentir la danza desde una necesidad de expresar, de sentir y de difundir. Lo que estamos buscando es la inclusión, porque la danza africana ahora no es un tema de transmitir las tradiciones antiguas, es transmitir desde el sentimiento, el sentir, lo que yo vivo, mi experiencia de vida, como lo veo desde lo personal y en lo colectivo. Y además la danza africana es inspiración de uno como siente la divinidad en sí. Entonces desde ahí parte este lenguaje, el torso que estoy viviendo. Antiguamente uno buscaba en Haití una liberación, una forma de liberación corporal, donde yo me sentía como no libre. Ahora todos somos libres del cuerpo. Estamos buscando otro tipo de libertad.
Es impresionante. De hecho, solamente escuchar la pregunta me emocioné. Cada vez me siento más afortunado, más orgulloso, porque me siento como si estoy en casa. Estoy construyendo una familia, pero yo no quiero construir esta familia para mí. Quiero construir esta familia para que la danza se explota a todos niveles. Se comparte y se difunden haitiana, brasilera, colombiana, africana. Toda la danza debe compartir y cada uno tiene algo que ofrecer. Esta gente hacen afro y yo siento como estoy acá, que estoy como rompiendo como un poco la regla. Yo enseño danza haitiana, pero mi trabajo es, hay condiciones, hay que bailar la vida, y bailar la vida significa entender desde el cuerpo, no limitarse, porque el cuerpo no se limita a una danza. Nou pou ale wè sa kap fèt nan kay la. Nou pou ale wè kote lek ba komande. Di bebe fa o, bebe fa o. Sa ki fè mwen bien, ba yo la vi pou mwen. Ça qui fait moins mal, qui te sent yo couler, bébé.